Irán cumple 41 años de ser república islámica. Hace 41 años, el rey de Persia, el famoso Shah, fue derrocado por la revolución islámica. El padre fundador, el ayatollah Jomeini, regresó de Francia con el propósito de darle un futuro diferente al pueblo iraní que era gobernado con corrupción y desigualdad. La revolución islámica cumple 41 años. Hoy se cumplen 41 años de vida de Irán en su versión revolución islámica. ¿Qué ha pasado y cómo se ha desarrollado la revolución islámica en 41 años? Sobre todo ante las garras de las sanciones, ante la nueva presión de Donald Trump. Soy Roberto de la Madrid y esta noche, desde donde se escribe parte de la historia, detrás de la razón. فقط دوستها را بیرون کردید، خرابکارها را بیرون کردید، لکن خرابه مونده است. مهم برای خرابه است، مهم این است که این خرابه‌ای که برای ما داشتند با همت بالای شما، با همت عظیم ملت بزرگ ایران، این خرابه از سر آباد شود. ما احتیاج داریم که کشور از همه جهات قوی بشود. یکی از جهات هم جهات نظامی است. ما نمیخوایم کسی رو تهدید کنیم. ما قوت نظامی و اقتدار نظامی رو که اصرار میکنیم و توصیه میکنیم برای تهدید هیچ کشوری و هیچ ملتی نیست. برای تهدید نیست، برای جلوگیری از تهدیده، برای حفظ امنیت کشور. اگر شما ضعیف باشید، دشمن تشویق می شود به اینکه آزار و اذیت بکنه شما رو. اگر شما قوی بودید، دشمن جرأت نمیکنه بیاد نزدیک. قوی بشیم تا جنگ نشه، قوی بشیم تا تهدید دشمن تمام بشه. برای امریکا تحمل انقلاب اسلامی و پیروزی یک ملت بزرگ و بیرون قدرت آمریکا از این سرزمین طبیعی است که غیر قابل تحمل باشه. طبیعی است که از 41 سال پیش هر شب خواب بازگشت به این سرزمین را ببیند. آمریکا در این 2 سال گذشته که این همه فشار بر مردم عزیز ما وارد کرده است،
تمام تجارت ما را، تمام صادرات ما را، تمام واردات ما را، تمام نیازمندی های کشور را هدف قرار داده تا مردم ما صبرشان لبریز شود. آمریکایی ها فکر میکنن با 41 سال تمدن مواجه. نه، آمریکایی ها با هزاران سن ایران مواجه. Pues ahí está el documento. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón, muchísimas gracias a usted que siempre nos ve. Vamos directamente con nuestros invitados. Hoy tenemos a varios invitados por el programa especial por parte de la República Islámica de Irán. Vamos a tener a Eduardo Luque, a Axiera Muizarra y tenemos al maestro Fernando Moragón, analista internacional allá en Madrid. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí, buenas noches aquí en Teherán. La primera pregunta, bueno, pues analicemos este cumpleaños número 41 de la Revolución Islámica por partes muy específicas, los logros, los desafíos, los retos económicos, militar, social, ciencia. Pero empecemos primero con sus éxitos en 41 años. Fernando, ¿cuáles han sido sus principales éxitos de la Revolución Islámica en esta historia de vida de 41 años, por favor? Bueno, pues como siempre encantado de estar contigo, Roberto, y con vosotros. Un saludo a Asier, que hace mucho que no le veo, a ver si nos vemos. Y yo creo que el primer gran logro de la República Islámica ha sido sobrevivir. Esto parece una obviedad, pero no lo es. Desde el momento en que triunfa, Estados Unidos no ha hecho más que ponerle obstáculos, desde, animar y ayudar a Saddam Hussein en la guerra de Irak contra Irán, que se da casi desde los comienzos de la Revolución Islámica, pasando por todo tipo de ayudas a grupos contrarios a la revolución, como los mujahedines del pueblo. Es decir, ha tenido que ir superando una tras otra todas las piedras que le ha ido poniendo en el camino Estados Unidos, que no han sido pocas, y como vemos ahora siguen igual, es decir, con medidas durísimas contra Irán. Luego, la primera es sobrevivir a una presión enorme de Estados Unidos durante 41 años, que no es poco. Bien. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Teníamos a Eduardo Luque, lo estamos tratando de reconectar aquí con nuestros técnicos. Fernando, en 1979 el pueblo de Irán votó con un 99% a favor en un referéndum para que fuera gobernado por una república islámica. Pregunta, si el día de hoy se hiciera ese referéndum, ¿sería el mismo porcentaje de aceptación? Hombre, es muy difícil saberlo. Han pasado 41 años. Irán es un país con mucha población joven, con lo cual pues habría que ver. Pero yo creo que lo que sí hay en cualquier caso es un sentimiento de unidad nacional. Es decir, que puede haber discrepancias, y las hay de hecho y se manifiestan en las elecciones, entre grupos, pero todos están de acuerdo en que no quieren una injerencia como ha estado haciendo Estados Unidos hasta ahora en Irán, y de que en el caso de que hubiera un ataque o que hubiera algún tipo de respuesta armada, está claro que todos los iraníes, independientemente de sus posiciones políticas, defenderían a Irán. Yo creo que en esto sí que están de acuerdo. Quizá, bueno, 41 años ya son un cierto tiempo, y habría a lo mejor que ver la posibilidad de hacer algunas reformas en algunos puntos, sobre todo para la gente joven que ha nacido después de la revolución, de que triunfara la revolución, y bueno, aún así, como bien señalabas antes, los logros, a pesar de las dificultades, los logros han sido enormes. Irán ha tenido que abastecerse fundamentalmente de la propia tecnología militar que ha ido creando, con lo cual tiene una tecnología militar propia, que incluso la ha llevado en el campo de la tecnología espacial a tener sus propios lanzadores de satélites, y
ha conseguido bastante, ya digo, siempre teniendo en cuenta que ha sido un país especial por las dificultades que se le han puesto, que han sido máximas. Y frente a esas dificultades ha podido desarrollarse en muchos aspectos, tecnológicos, científicos. No olvidemos que Irán es un país donde hay más universitarias que universitarios. Ojalá pasara eso en Arabia Saudí, que no hay universitarias, ni pocas ni muchas. Entonces, yo creo que sí que se han alcanzado muchos logros, ya digo, en una situación muy difícil, porque las sanciones que ahora estamos viendo tan duras no empezaron ahora, empezaron desde el principio de la revolución. Lo que pasa es que esas que hay ahora han sido un incremento de las que ya había y un aumento de ellas, pero Irán está sancionado por Estados Unidos desde los inicios de la revolución islámica. Bien, ahora entramos con eso. Yo te voy a preguntar, en ya casi una década aquí en Hispan TV, en años anteriores hemos cubierto las manifestaciones de millones de iraníes en apoyo en el aniversario de la República Islámica como hoy. Pero ¿cómo calificas la asistencia del pueblo en la manifestación de hoy? ¿Qué significa el ver estas manifestaciones del día de hoy, por favor? Vale. Creo que no me escuchó. ¿Me escuchaste, Fernando? Te repito la pregunta, que te decía que hemos cubierto aquí todos los años las manifestaciones. ¿Qué significa ver una manifestación de apoyo en el aniversario de la República Islámica? Sobre todo que venimos de meses de máxima tensión, por favor. Bueno, estamos tratando de restaurar aquí con el avance tecnológico que tenemos y bueno, vamos a tratar de hacer enlaces con los diferentes analistas que teníamos preparados para el día de hoy. Usted tenga ahí un poquito de paciencia. Estamos hablando de la Revolución Islámica en su 41 aniversario. Hoy es el cumpleaños de la Revolución Islámica. Y ya me escuchas, Fernando. Sí, ahora sí. Te decía que hemos cubierto las manifestaciones de apoyo a la Revolución Islámica en prácticamente todos los años de existencia de esta cadena. Pero el día de hoy, ¿qué opinas sobre todo de la manifestación de ahora y al ver la gente en la calle, por favor? Sí, está claro, es decir, hay un apoyo fundamental, básico, a lo que ha sido la Revolución Islámica y a lo que es. Es decir, la gente no quiere seguir, en su momento no quería seguir explotada con una desigualdad social tremenda bajo el régimen del Shah de Persia, y además siendo un país que se encargaba de ser el gendarme de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, y además con un despilfarro de dinero realmente increíble. Acordémonos de todos los famosos desfiles en Persépolis que hacía el Shah, es decir, con carros de oro, es decir, algo absolutamente impresentable. Y bueno, y yo creo que eso sí lo han notado, y que además esa tendencia a una mayor igualdad social y a una mayor equidad, eso lo agradecen mucho los iraníes, y después de 41 años y a pesar de las enormes dificultades, porque esto, aunque sea a veces reiterativo, no debemos olvidarnos de que Irán, por desgracia, no es un país normal porque no le dejan ser un país normal, es decir, porque le han sometido a un embargo económico que fundamentalmente es un embargo incluso ya de alimentos y medicinas que son básicas, que esto en otras circunstancias sería una cosa inaceptable. Es decir, cualquier país, había protestas en la ONU, etcétera, como es Irán, y los europeos se callan, y bueno, Rusia y China dan un apoyo relativo, lo dan verbalmente y en algunas cosas ayudan, pero bueno, es que ya digo, es que no olvidemos que la flota norteamericana está en el Golfo Pérsico, que hay un grupo aeronaval en el Golfo Pérsico, es decir, es que prácticamente está sitiado. Y entonces, en esa situación, todo lo que se ha conseguido, yo creo que es bastante. Oye, Fernando, ¿por qué, con todo esto que dices, por qué el sistema capitalista imperialista se opone a la revolución islámica? Por ejemplo, las sanciones asfixiantes impuestas por Donald Trump contra Irán. Y no solo las sanciones,
de Donald Trump, sino antes de Donald Trump, antes del acuerdo nuclear, pues las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán, desde el principio, como tú decías, por Estados Unidos y también pues por todos, ¿no? Por Reino Unido, por Francia, por Rusia y por China, sancionaron a Irán. ¿Qué es lo que traen contra Irán? ¿Por qué tanta animadversión contra Irán? ¿Es su ideología? ¿Es parte del capitalismo? ¿Por qué esta obsesión, por favor? Pues yo creo que, fíjate, hay una cosa que es importantísima, que además ahora con 41 años ya que han pasado, que tenemos más perspectiva, lo podemos apreciar mejor. Y es que en un contexto de guerra fría, de enfrentamiento entre el capitalismo y lo que era el socialismo real o el comunismo, Irán le da una derrota o consigue un éxito absoluto contra el capitalismo norteamericano. No olvidemos que el Shah y el Irán de la época eran, ya digo, los gendarmes de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Sufren una derrota estrepitosa y plantean un modelo distinto, y además no se apuntan a uno de los dos bandos de los dos grandes bloques, al del capitalismo o al del comunismo, con lo cual eligen una vía independiente. Esto, sobre todo en la parte capitalista, que es la que ha sobrevivido, porque el socialismo real desaparece con la Unión Soviética, ha sido un muy mal ejemplo para la región, entre comillas, lo de mal ejemplo. Es decir, bueno, están diciendo que se puede ser independiente, que se puede intentar ser independiente de Estados Unidos en Oriente Medio. Esto no gusta, es decir, a Estados Unidos, que siempre ha querido controlar el petróleo de la región. Decir que un país puede tener su propio petróleo, puede tener su independencia económica, puede decidir por sí mismos, esto es un muy mal ejemplo. Y no lo olvidemos, desde el punto de vista estratégico, ahora, 41 años después, la derrota que sufre Estados Unidos en Irán con la revolución islámica es, sin duda alguna, la mayor derrota. Fíjate lo que te digo, Roberto, la mayor derrota que ha sufrido Estados Unidos hasta ahora, incluso mayor que la de Vietnam en su momento. Porque no olvidemos, es decir, Irán ha sido el gran problema de Estados Unidos en el mundo durante 41 años desde el punto de vista de su poder imperialista, y que ha perdido además un país con una riqueza petrolera y gasística gigantesca, y que además por su situación geográfica está justo en medio de todo lo que es Oriente Medio y luego ya el sur de Asia, con Asia Central arriba. Es decir, no hay posición más estratégica posible. Con lo cual es la gran derrota de Estados Unidos, que no ha sabido asumir y que no ha sabido perdonar. Y esto es importante. Bien, ya tenemos a Eduardo Luque. Eduardo Luque, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Lo tenemos vía telefónica y pues no lo tenemos, quién sabe por qué, ahí en Skype. Dime los logros más importantes de la Revolución Islámica en estos 41 años, Eduardo, por favor. A ver, yo lo que haría, lo que resaltaría, por el hecho de haber visitado en varias ocasiones el país, se puede ver la evolución de la situación del país a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, lo que choca mucho la imagen es una idea prefijada que tenemos en Occidente, conforme que la población es atrasada, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que sorprende es el enorme nivel educativo en la población, especialmente la femenina, con unas tasas de escolarización universitarias realmente impresionantes. En este momento el número de mujeres que están estudiando tercer grado, es decir, nivel universitario, en Irán es del 65,5%, es decir, el 34,5% son hombres y el 65,5% son mujeres. Y esto es un dato que también demuestra el incremento y el desarrollo de la sociedad iraní. Y el cambio, que también es evidente en las calles, los cambios de cultura, el tipo de relación con los extranjeros, y sobre todo se puede apreciar andando por Teherán, por Yazd, por Isfahan, por algunas de las grandes ciudades o incluso de los pueblos más pequeñitos, se puede ver el desarrollo en las vías de comunicación y infraestructuras. A pesar de que todo esto está a pesar de las condiciones de bloqueo que está sufriendo el país desde hace ya prácticamente
prácticamente desde el inicio de la revolución hace 41 años. Y eso es lo que se puede evidenciar a simple vista, sin necesidad de recurrir a los datos estadísticos, ¿no? Porque también, por ejemplo, hay datos que son, digamos, apabullantes, ¿no? Por ejemplo, la tasa demográfica, que en este momento Irán está en torno a los 81 millones de habitantes, cuando en el inicio de la revolución eran escasamente de 26 millones. Y eso te puede pasar, y eso en medio de una guerra como fue la guerra de agresión iraquí, que le costó al país más de medio millón de bajas. Esos son datos importantes: crecimiento de la población, el acceso de la mujer a la educación, el cambio cultural y el desarrollo tecnológico y urbanístico y de infraestructuras que se ve paseando por el país. No es necesario recurrir a las grandes cifras. Viendo y recorriendo el país se nota la diferencia entre una época y otra, ¿no? Sobre todo, como digo, si por fortuna pudimos hace ya más de 20 años que vamos visitando el país en épocas sucesivas, y ves la evolución precisamente de todas estas cuestiones que estoy diciendo. Todo ello, como digo, a pesar del bloqueo y a pesar de la situación económica que ahora es especialmente difícil. Bien. Oye, Fernando, ¿cuál ha sido la estrategia o la inteligencia económica de Irán que ha utilizado para poder salir adelante? Porque ya los dos nos han hablado de que a pesar de las sanciones asfixiantes, pues ha sobrevivido, y no solo sobrevivido, sino que ha desarrollado su propia tecnología y su propia ciencia. ¿Cuál es la inteligencia militar para poder siempre aguantar estas sanciones? Bueno, yo creo que hay algo importantísimo, que es la resistencia y la unidad de la población iraní contra el adversario. En este caso, bien pudiera ser el adversario, el Irak de Saddam Hussein, pero al final el adversario siempre era el mismo, aunque pudiera tener, digamos, que delegados, como pasó con el caso del Irak de Saddam Hussein. El adversario era Estados Unidos. Y no olvidemos, es que han hecho de todo, es decir, les han derribado un avión de pasajeros y se han lavado las manos los norteamericanos. Es decir, han vendido armamento a Saddam Hussein durante la guerra irano-iraquí a las puertas, es decir, un montón de armamento de última tecnología. Hay una foto famosísima donde ves a Donald Rumsfeld, el que luego se encargaría de defender la invasión de Irak, dándose la mano muy sonriente con Saddam Hussein cuando fue allí a venderle misiles. Es que después, incluso en la época de Bill Clinton, Estados Unidos no bajó la guardia, es decir, siguió presionando a Irán a pesar de que Irán hizo un esfuerzo por acercarse a Occidente y por abrirse, cosa que los americanos cortaron de raíz. Y luego, ya digo, la invasión de Irak de 2003, que ha sido tremenda, lo de Afganistán. Es decir, es que ha habido momentos en el que Irán ha estado sitiado, en el sentido literal del término, por tropas norteamericanas, puesto que Irak estaba ocupado por Estados Unidos y Afganistán estaba ocupado por Estados Unidos. Es decir, su frontera oriental y occidental tenía tropas norteamericanas. Es que, más luego un Golfo Pérsico lleno de estados vasallos de Estados Unidos, donde también tenía bases, como en Qatar o en Bahrein. Es decir, es que la situación así es muy difícil. Que se haya conseguido mantener un nivel de vida muy aceptable, que haya habido una prosperidad en cuanto a poder resurgir de la dureza de la guerra. No olvidemos, en la guerra se utilizó por parte de Irak la famosa guerra de las ciudades, donde se lanzaban misiles contra la población civil, etcétera. Como bien habéis señalado, superar ese más de medio millón de muertos que hubo en la guerra, y aún así aumentar el nivel de vida, y sobre todo una cosa muy importante, es que los iraníes están muy bien informados, más de lo que nosotros creemos. Ellos conocen perfectamente la cultura occidental, cosas que no podemos decir los occidentales de la cultura iraní o persa. Y además, yo he podido hablar con iraníes, universitarios, etcétera, y que conocen perfectamente los libros de filosofía, por ejemplo, contemporánea actuales, que los han leído. Es decir, que
ellos conocen muy bien Occidente, mientras que desgraciadamente Occidente les conoce muy mal. Y la cultura persa en ese sentido es extraordinaria, de una riqueza increíble. Y Bien. yo creo que en eso, en el campo de la igualdad de la mujer, como en otros campos, se ha conseguido mucho, a pesar, ya digo, de las dificultades enormes. Axier, gusto en saludarte, ya tenemos ahí a Axier Amuizarra. Gracias por estar aquí, buenas noches aquí en Teherán. Oye, Axier, yo te quería preguntar, bueno, pues tú cómo ves la celebración número 41 de la Revolución Islámica de Irán en estos 41 años. Dame tu balance, por favor. Bueno, yo creo que además estamos viviendo una celebración, yo podría decir que incluso histórica, ¿no? Porque después de estas 4 décadas, hoy Irán celebra esa revolución, lo celebra con una gran carga de simbolismo, ¿no? Y todo representado, ese simbolismo y esa, digamos, esa fe, ¿no? en la República Islámica, porque se está viendo ahora mismo a un Irán que es protagonista, en este caso, que es el ojo de un huracán, de una tormenta perfecta que ha ido alimentando en los últimos tiempos Donald Trump y todo su séquito, ¿no? Todo su séquito estadounidense y los socios de Estados Unidos. Hablamos de Arabia Saudí y hablamos de Israel. Por eso es normal que esta haya sido la celebración del pueblo realmente, ¿no? Donde se están viendo lemas como resistencia, hemos visto también lemas como venganza, obviamente. El pueblo quiere todavía, tiene esas ansias de poder quitarse del yugo de Estados Unidos, de esas sanciones, de esa falta de cooperación por parte de la comunidad internacional. No olvidemos que han sido 4 décadas para Irán muy difíciles sobre todo por el recelo que despierta en Occidente esos deseos, esas ansias de Irán de ser un actor principal, obviamente, en la geopolítica de la región y de ser un actor de primera fila, ¿no? Sobre todo en la comunidad internacional. Recordemos que Irán es ahora un baluarte de la garantía de la estabilidad en la región. Lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Libia. Por eso vemos que han sido unas épocas difíciles. Y en estos momentos es, digamos, cuando Irán está en su máximo, en su cenit, en su pleno auge, digamos, geopolítico. Vemos también lo mal que lo están pasando a nivel económico por las sanciones que ha puesto en Estados Unidos y las sanciones que no vemos, porque obviamente creo que son las que más daño hacen. Y hablo de esas sanciones o de esos boicoteos que está realizando Estados Unidos cuando presiona a terceros países para que no comercialicen con Irán, cuando presiona a terceros países para que salgan de Irán, ¿no? De sus propios comercios de Irán. Lo hemos visto, por ejemplo, con la automotriz francesa PGA, o lo hemos visto también con el sector petroquímico, con Total, otra marca francesa de gran valor, no solo en Francia, sino a nivel mundial. Esas presiones que está realizando Estados Unidos, pues bueno, pues vienen hoy a ser realmente pues como el estímulo, ese simbolismo que estaba diciendo antes al principio, es el estímulo para que el pueblo de Irán salga a la calle y hoy más que nunca reivindique esas 4 décadas de revolución, esas 4 décadas de cambio de país y sobre todo en los últimos tiempos de ese gran trabajo por apostar por un Irán reconocido y reconocible en el mundo entero. Eduardo, si estás ahí, Eduardo Luque. A ver, hablemos de religión, que es la piedra fundacional de la Revolución Islámica de Irán, la cual establece, junto con su constitución, que el mejor gobierno es el